Qué difícil se hace depender de Dios cuando desde chico te inculcan constantemente que todo siempre dependerá de tu vida, siempre dependerá de vos. Por eso, a depender de Dios se aprende. Todos los héroes de la fe que encontramos en la Biblia tuvieron siempre que pasar por esta gran lección. Lógicamente, muchos de ellos fueron desafiados por la envidia, por la hambruna, por la guerra, por persecuciones, por pestes, por faenas imposibles, pero no les quedó otra alternativa que depender absolutamente de Dios para salir triunfantes. Dios quiere que dependas de Él, pero te aseguro que nunca Dios te va a sobreproteger, nunca te truncará convirtiéndote en una persona miedosa y sin iniciativa, que es la consecuencia de sobreproteger a los hijos. Indudablemente habrá una parte que tendremos que realizar nosotros y otra dependerá exclusivamente de su bendición, de su gracia y de su poder. Es por eso que Dios no siempre nos libra de todas las situaciones difíciles que nosotros le pedimos. Dios no está muchas veces pensando en que nos tiene que librar de algunas cosas, como nosotros sí estamos, parece apurado, sino que nos capacita para poder superar esa situación. Porque en la adversidad es cuando aprendemos más de Él. Una vida plena no depende de la ausencia de experiencias adversas, sino de cómo respondemos a las situaciones y cómo logramos crecer apelando siempre a Dios, apelando a su poder, a su gracia. Por eso todo lo que nosotros estamos pasando hoy ha dejado al descubierto los cimientos de nuestra vida espiritual. ¿Dónde fue que hemos cimentado nuestra fe? Hoy no tenemos al pastor de cerca como muchas veces lo teníamos antes. No tenemos a veces quien nos abrace, quien ore por nosotros, quien nos imponga la mano para bendecirnos y ayudarnos. Pero por lo menos tenemos, y algunos tienen cultos presenciales, otros cultos digitales, y hay que echar mano a la tecnología y aprender a usarla, si es que alguna vez le hemos sido esquivo a estas cosas. Pero por lo menos tenemos alternativas y algunas cosas como para poder ayudarnos a la fe. Para aquellos que confiamos en Dios, ¿cuántos confían en Dios? Aquí hay un pasaje que quiero leerles hoy que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Reina Valera 2015 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Amén. Depender de Dios, que es lo que quiero hablar en esta tarde, aprender a depender de Dios, es un buen ejercicio para poder ganarle a la pandemia, para poder salir triunfante en medio de ellas. Por eso vamos a hablar un poco en esta tarde acerca de cómo tenemos que aprender a depender de Dios. Muchos han sido en este tiempo embargados por la ansiedad. Ayer dijimos que la ansiedad tenemos que tratar de erradicarla con la oración. Pero la ansiedad en muchos tiene que ver justamente por la falta de recursos que antes tenían y hasta derrochaban cosas, pero hoy tienen falta de recursos, la posibilidad muy cierta de perder el empleo.
por causa de que todo está parado a nivel mundial. Ante la posibilidad de contagiarse del COVID-19, ante la incertidumbre que tiene el mundo entero de no saber cómo va a salir adelante en algún momento, muchos están cargados de ansiedad por toda esta situación. Pero los cristianos, cuando nos saludamos, cuando nos hablamos, cuando de alguna forma nos podemos conectar, no nos deseamos suerte. Nosotros no creemos en la suerte. Los cristianos verdaderos confiamos plenamente en Dios. Amén. Dependemos de Dios para todas las cosas. Al mismo tiempo, por ejemplo, es lo que dice Pablo y nos podemos recordar en el día de hoy, 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Pablo, después de enumerar ciertas cosas, él dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dígame si no son cosas que a veces estamos lidiando en este tiempo también de pandemia. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Y escuche lo que termina diciendo Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Lo dijo en la antigüedad el profeta: diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Como que en la debilidad tenemos que aprender a confiar y a depender exclusivamente del Señor. Si hacemos un paralelismo con las palabras de Salomón que recién leímos, encontramos ciertas similitudes. Por ejemplo, Salomón dijo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo corazón. Lo que hacía Pablo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Pablo no se apoyaba en su ministerio en lo que él era en Dios, sino que se apoyaba exclusivamente en Dios. Por eso él pudo decir: cuando soy débil, entonces fuerte soy. Si usted reconoce las palabras clave en lo que recién hemos leído, fiarse y apoyarse son palabras claves que le tenemos que prestar mucha atención a ese versículo. Fiarse y apoyarse no en uno mismo, sino en Dios. Y eso es lo que hizo precisamente el apóstol Pablo. También este texto nos recuerda las palabras de Jesús en su última enseñanza en el cenáculo antes de ir a Getsemaní, en el capítulo 15 de San Juan, que involucra justamente todo lo que el Señor habló con sus discípulos en la intimidad. Los versos 4 y 5 dicen lo siguiente: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Este versículo, estos dos versículos, nos hablan justamente de dependencia. Las ramas dependen del tronco, de la vid. Nosotros como cristianos también tenemos que aprender a depender de Dios. Cada rama está obligada a depender de la vida que le provee el tronco, la vid, para poder crecer, para poder madurar y para poder dar fruto para su dueño. Nosotros como cristianos estamos obligados a permanecer y a depender siempre de Él si queremos crecer, si queremos madurar y si queremos dar mucho fruto para la gloria del Señor. Lo mismo nos sucede a nosotros como creyentes. Cuando Salomón habla de fiar y de apoyarse, es lo que nosotros hoy entendemos que significa depender de Dios. Y no depender de nosotros mismos. Por eso dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces deberíamos preguntarnos hoy:
si tanto dependemos de Dios, si tanto confiamos en Él, si tanto nos apoyamos en Él, ¿será que el coronavirus lo tomó de sorpresa a Dios? ¿Será que cuando sucedió lo del coronavirus, el Señor se rascó la cabeza y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Lo habrá tomado de sorpresa a Dios? ¿O Dios sigue teniendo el control de todo? Y aún del coronavirus. Y aún de cuántos virus hay. Y aún de tantas pandemias que hubo a lo largo del mundo, de la historia del mundo, ¿no? Porque a nosotros nos toca vivir hoy esto a nosotros, pero otros vivieron otras cosas. Y quizás peores de las que estamos viviendo nosotros. Pero no hay nada que a tu Dios y a mi Dios lo tome por sorpresa. Dios sigue teniendo el poder y el control absolutamente de todo. Ese es mi Dios y es tu Dios. El Dios que tiene el control de todo también permite que el coronavirus esté hoy en boca de todos. El Dios que tiene el control de todo también te puede proteger. Hay personas a las cuales Dios protege. El Dios que tiene el control sobre todas las cosas también puede permitir que te contagies, porque Él tiene el control de todo. El Dios que tiene el control de todo también puede permitir que te mueras por contagiarte del coronavirus. Porque es Dios. Y porque Él tiene el control de todo. Por eso fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento, en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento. Porque Dios está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. El Dios que tiene el control de todo puede permitir que todas estas cosas sucedan también sobre tu vida para poder llevarte a su presencia, donde usted tiene morada en los cielos y donde está su ciudad celestial y donde un día le están esperando para nunca más estar separado del Señor. Vaya a saber si estas cosas a veces Dios no las permite para llevarte. Como Dios te puede muchas veces permitir otras cosas, Dios no te anda preguntando de la forma en que te va a llevar, pero que te va a llevar sin preguntarte, porque un día estaremos en la presencia del Señor. Amén. Un consejo, no le tema a la muerte. No le tema a la muerte, porque Dios ya lo libró del temor a la muerte. Hoy, lo que el mundo entiende por la muerte, para nosotros es una puerta que se abre para entrar a la eternidad y para poder estar con nuestro Señor al cual creemos, al cual adoramos, al cual amamos. Y un día estaremos con Él, quizás abrazándole sus pies y decirle gracias por morir en mi lugar y gracias por lo que fuiste a preparar para mí. Hoy estoy contigo para siempre. Amén. Gloria a Dios. No le tema a la muerte. Hoy hay muchos por todos lados que están muertos. Caminan al lado suyo, trabajan al lado suyo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Es decir, que hay un montón que andan por allí, caminando, trabajando, moviéndose de un lado para otro, pero ante Dios están declarados como muertos. A esa muerte hay que temerle, la muerte espiritual. Pero, ¿por qué temerle si Cristo murió por nosotros y vino a darnos vida y vida en abundancia? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Otros, al no tener un proyecto de vida por el cual vivir, al cual entregarse, se encuentran deambulando temporalmente, errantes, como nómades, sin rumbo, sin destino, sin propósito y casi muertos. Porque la muerte, ¿qué es la muerte para usted? La muerte es no tener un propósito
por el cual vivir. Entonces lo único que hace es solamente respirar para subsistir. Pero hay muchos que están muertos porque no tienen un propósito para levantarse todos los días y decir, en esto voy a invertir las horas, los minutos y los segundos que Dios me regala en la vida. Y porque Dios controla todas las cosas, entonces es que nosotros podemos depender de Él. ¿Qué clase de Dios usted tiene? ¿Cómo es el tamaño de su Dios? En algún momento, en el Antiguo Testamento dice, los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Y la tierra solamente es el estrado de tus pies, donde Dios apoya sus pies. Dios es inmensamente grande. Dios es Dios y único Dios, no hay Dios fuera de Él. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué clase de Dios tiene? Amós, dice en el capítulo 4, verso 13, hablando de Dios, dice, yo soy quien hizo el viento y las montañas. Yo soy quien convierte la luz del día en oscuridad. Yo soy quien comunica sus planes a la humanidad entera. Yo soy el que camina por las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mire, si no vale depender de esta clase de Dios, quien hizo el viento, hizo las montañas, convierte la luz en oscuridad. Este nuestro Dios que tiene el amor y la bondad de comunicar sus planes a la humanidad. Él es el que camina sobre las alturas de la tierra. Ese es nuestro Dios. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena depender de Él. Vale la pena fiarse de Dios de todo corazón. ¿Cómo se sostenía la iglesia primitiva? Cuando uno piensa en la iglesia primitiva, sabe que el apóstol Pablo junto con Bernabé o con Silas salieron en sus viajes misioneros, por ejemplo, y ellos iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y siempre repetían el mismo modelo. Entraban en una sinagoga judía, porque primeramente predicaban a los judíos. Si es que se convertía alguien, iban a su casa. Si es que nadie le abría la puerta, entonces iban a las plazas y en público predicaban el Evangelio hasta que uno o dos se convertían y el mensaje llegaba quizás a los gentiles. Y los judíos se ponían celosos de que Pablo y Bernabé o Silas predicaban el Evangelio y muchas veces fueron apedreados, muchas veces fueron echados de la ciudad, los golpeaban, los maltrataban, los echaban en la cárcel, pero ellos seguían predicando la palabra de Dios. En algún lugar ganaban 5, en algún lugar ganaban 10, en otro ganaban 20, en algún lugar la ciudad entera fue sacudida por el poder de Dios y muchos se convirtieron por el mensaje de estos hombres. ¿Pero qué hicieron? Oraron por ellos y los encomendaron a su gracia. Casi siempre elegían, después de estar unos días, unos meses, a veces años, un anciano, dos ancianos o tres ancianos, no se sabe la cantidad, pero estamos hablando de que había un presbiterio plural para encargarles y dejarles el cuidado de la iglesia. Y después se iba, seguían predicando la palabra y seguían predicando. Hay veces que venían de vuelta visitando las iglesias que ellos habían abierto. Volvían nuevamente a la iglesia que fueron enviados, por ejemplo a Antioquía, y ellos seguían predicando la palabra del Señor. Pero, ¿cómo hacía la iglesia primitiva? Tanto Pablo como Bernabé, tanto Pablo como Silas, ellos, cuando abrían una iglesia, dependían exclusivamente de Dios los resultados. La iglesia, para volver a ver a Pablo o a algún otro, esperaba mucho tiempo porque no existían los medios de movilidad que hoy tenemos. Muchos de ellos transitaban a pie, otros muchas veces a caballo, hay veces que transitaban en barcos, pero la mayoría era caminando
y se tardaba mucho tiempo. Entonces, si bien no existía la tecnología que hoy nosotros tenemos, la iglesia confió en Dios y dependió de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La iglesia primitiva aprendió a depender de Dios. No había un correo electrónico que llegue a su casilla. Le voy a decir algo más. No tenían Biblia. No tenían la Biblia que usted tiene hoy. Que hoy usted tiene una Biblia para leer. Y hoy hasta muchos de ustedes la tienen en su celular, en su tablet, en su computadora. Ellos no tenían Biblia. El canon se terminó mucho tiempo después. Después se creó la Biblia que hoy nosotros tenemos. Pero se da cuenta cómo la iglesia aprendió a depender de la obra del Espíritu Santo en su interior. No existían las cosas que nosotros teníamos, pero ellos se sostuvieron dependiendo exclusivamente de Dios. Fíate, apóyate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las lecciones que tiene que dejarte esta pandemia es enseñarte a depender totalmente de Dios. Sé que muchos están aprendiendo esto. ¿Pero qué te va a dejar esta pandemia? ¿Solamente un dejo de nostalgia de cuando las cosas estaban bien? Vaya a saber si las cosas van a volver como antes. Pero usted tiene que sacarle el mayor provecho a esta circunstancia que nos toca vivir. Entonces usted tiene que salir de esto porque en algún momento esto va a terminar. Usted tiene que decir, esta pandemia me enseñó a depender exclusivamente de Dios. Totalmente, de todo corazón. No se trata, depender de Dios no se trata de no hacer nada. Porque Dios no bendice, permítame decirlo así, a los vagos. Sino que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. No se confunda. Porque hay cosas que sí o sí usted va a tener que hacer. Tenemos que hacerlas nosotros. Y hay cosas que sí o sí, si dependemos de Dios, se trata de que la haga Dios. Habla de dependencia de corazón. No habla de una dependencia media, sino que habla de una dependencia completa. ¿Cómo nos sobreponemos entonces ante la carencia de tantas cosas que antes teníamos y hoy no la tenemos? Escúchelo a Pablo, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Carencia total de todo. En mi primera defensa, ya con la condena sobre su cabeza, ya cuando estaba a punto de sancionarse, el juez iba a dar algún tipo de sentencia. Pablo dice, en mi primera defensa, cuando me tocó dar testimonio, dice, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado. Jesús le pasó a eso, ninguno estuvo al lado de él, todos lo dejaron. Hasta algunos habían prometido dar su vida por él y fueron los primeros que salieron disparando. En esta pandemia es muy posible que ninguno esté a tu lado. En estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundo, es muy posible que ninguno esté a tu lado y que tengas carencias de todo tipo. Dice, sino que todos me desampararon. Qué triste cuando uno necesita apoyarse en alguien, de repente no tiene en quién apoyarse. Todos me desampararon. Pero no les seas tomado en cuenta, como dijo el Señor. Señor, no le tomes en cuenta tus pecados. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero escucha el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y si el Señor está a tu lado, usted gana por mayoría. Usted tiene la mayoría a su favor. Porque el Señor, si está a tu lado, Él es todopoderoso.
Él dijo en alguna oportunidad a los romanos, si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Gloria al Señor. Y termina el texto o la oración diciendo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y me dio fuerzas. Si en esta tarde usted necesita fuerzas, el que está a tu lado, el Señor, es el único que puede darte fuerza espiritual. Gloria a Dios. Carente de todo y de todos. Pero en esa carencia hizo que él pudiese experimentar la presencia del Señor a su lado. Como nunca antes quizás lo experimentó. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, no nos hace falta nada. Bendito sea el Señor. Yo te animo a que te levantes cada mañana y ores al Señor y leas su palabra y te tomes un tiempo prudencial para agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho sobre tu vida, sobre tu familia, todas las cosas que Él ha hecho durante un tiempo, y le des gracias al Señor. Cuando uno da gracias al Señor, tu fe aumenta, te cambia la perspectiva de las cosas. Es decir, ora al Señor, lee su palabra, agradécele y tómate un momento para adorarle, para decirle lo que significa Dios para ti. Adorarle es exaltarlo y humillarte ante Él, ponerlo bien en alto. Y después, entregale recién todas tus ansiedades. Vas a ver que quedaron chiquititas ante la presencia del Señor. Porque cuando uno lo engrandece, lo demás se va achicando y se va achicando y se va achicando. Y casi que desaparece. Entregale todas tus preguntas al Señor, todas tus inquietudes. Y cuando te levantes de orar, no tome de vuelta tus inquietudes, tus preguntas, déjala allí en el altar de oración. Quizás al mediodía te agarre de vuelta la ansiedad. Te recomiendo hacer lo mismo. Toma la palabra, léela, orá al Señor, dale gracias, adoralo y encomendá nuevamente eso que te atormenta y que te llena el corazón de ansiedad. Quizás a la tarde te agarra lo mismo, o a la noche no puedas dormir. Bueno, levantate, orá al Señor, lee su palabra, dale gracias, adoralo. Cuando menos te des cuenta, vas a estar dependiendo exclusivamente de su mano poderosa, de Él. Amén. Gloria al Señor. Depende de Él. A depender de Él se aprende. Y esta es una tarde hermosa para decirle, Señor, ayúdame a aprender a depender de ti.